estás? Esta rodada tiene que ver con el cine, es decir, con los sueños. Y a mí me gusta decir esto que se ha dicho muchas veces porque me parece algo muy bonito del cine, que el cine es mejor que la vida. Por eso tiene que ver con los sueños. Entonces creo que esta rodada es una rodada muy bonita porque nos recuerda lo que en otras épocas los laguneros a través del cine o a través de las películas que llegaban aquí, ya sean mexicanas o extranjeras, soñaban. Entonces venimos aquí al Teatro Isauro Martínez porque el Teatro Isauro Martínez fue hecho en 1930. Es un teatro precioso, lo hizo uno de los héroes de la historia de Torreón. Ese héroe, para mí los héroes no son los militares ni los políticos, son gente como Isauro Martínez, que promovió esta empresa cultural extraordinaria en 1930. Y este teatro era un teatro, pero además era cine. Entonces esta historia se mezcla entre el teatro, el cine, los cines tradicionales como los conocemos y los cines de carpa, los cines en la calle, los cines que eran en tierra, las sillas, o a veces no había ni sillas, pero había una pantalla que proyectaba, aunque fuera una imagen insonora. El primer cine que llegó a Torreón fue en 1899. Llegó a la estación del ferrocarril ahí en el sector Alianza. No se asusten, pero vamos a ir para allá. Allá se instalaron los primeros cines de Torreón. Allí estaba un cine modestísimo de carpa, un cine, por cierto, ambulante, porque los cines eran así, iban de pueblo en pueblo. Entonces llegaron en ese entonces, en 1899, a la Villa del Torreón, un modestísimo cine insonoro. Imagínense en toda la tierra que era Torreón, bueno, creo que todavía, ¿verdad? Y era algo magnífico, es decir, era la posibilidad de hacer soñar a las personas o hacerse ir a otra realidad. Entonces el cine como tal, el cinematógrafo, lo patentaron los hermanos Lumière en Francia en 1895. Y estamos hablando que al siguiente año ya este invento había corrido como pólvora por todo el mundo. Ya en 1896 había llegado a México y se imaginarán que el presidente de la República, Porfirio Díaz, le encantó este invento porque vio en ese invento la posibilidad de hacer mayor difusión de su imagen. O sea que los políticos se promuevan a través de la imagen no es nuevo. Pero bueno, yo quise que empezáramos aquí la rodada porque este cine así de magnífico, teatro y cine inaugurado en 1930, estuvieron a punto de tirarlo en los años 80. Este cine tuvo su gloria y tuvo su decadencia en los años 80. Por dentro las butacas estaban todas rotas, había ratones, estaba semiquemado, estaba abandonado. Y en ese entonces el dueño era un banquero, Espinosa Iglesias, y se refirió a este cine como: ay, está rete feo, tiene todos los estilos, está muy ecléctico, no tiene valor. Estuvieron así a punto de tumbarlo, pero unos estudiantes y varias personas de la sociedad aquí en Torreón se opusieron a que lo tumbaran. Y gracias a eso tenemos uno de los cines más bonitos de México. No nada, quienes conozcan los teatros sabrán de lo que estamos hablando. Entonces, realmente es una historia extraordinaria que esto esté de pie y yo por eso quise que lo empezáramos aquí como uno de los grandes símbolos de identidad de Torreón, ¿no? Pero bueno, continuamos nuestra historia porque no todo es afortunado como la historia de este teatro cine. Bueno, no sé si hay un comentario o algo. Grábense este concepto. En la época es normal la asociación del teatro y el cine. En los años 50, en los años 20, en los años 30, esa va a ser una asociación normal. Este cine o este teatro magnífico se inauguró en 1952, cuando la ciudad estaba en un extraordinario apogeo económico, había cines por todos lados, pero este era un cine nice, era un cine lujoso, junto con el cine Torreón. Y en la inauguración, varias laguneras, digamos, famosas, aquí conocidas, socialitos, organizaron un musical, el equivalente al musical, que se llamó Ayer y Antier. De esa manera inauguraron el teatro. Pero la película que abrió la función inaugural de este cine fue
La Reina Africana, con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, que esa película fue famosísima en la época, en los años 50, porque se fueron hasta el Congo a grabar esa película y les fue como en feria a los pobres actores. Imagínense, Humphrey Bogart y esta Katharine, varios se enfermaron, el agua estaba contaminada, entonces se la pasaban bebiendo whisky porque era mejor que el agua. Total, todo el film se la pasaron borrachos. Y así filmaron esa película, es extraordinaria para la época, es una película muy famosa. Me platica un testigo, todavía hay muchos de los años 50, un gran amigo, me platica que en 1959 estrenaron aquí la película El Rock de la Cárcel con Elvis Presley y me dijo, ese día se vaciaron las escuelas de Torreón. O sea, que ya se imaginarán, aquí se estrenó y los chavos venían vestidos como Elvis, querían ser como James Dean, vendían con sus pantalones de mezclilla, con la camisa blanca y horror de la moda, ¿verdad? Pero venían con calcetas blancas y zapatos negros. La gente realmente admiraba estas cosas, los chavos, los jóvenes. Pues ya se imaginarán, las 3 escuelas de Torreón que había y la 21ª escuela universitaria, pues todas se vaciaron. Entonces, realmente es algo muy bonito. Había pocas diversiones en Torreón. Y una de las grandes diversiones hace 70 años era ir al cine, ir a las cantinas. Pero como no todos podían ir a las cantinas, pues los chavos venían al cine. Entonces el cine era la posibilidad de conocer. Eso era algo muy bonito. Eran cines muy bonitos y este anuncio que hicieron a mí me gustó mucho. Retomaron el anuncio yo es algo que aprecio mucho que hayan retomado eso en este cine. Pero bueno, ¿dónde está el tren? O sea, el Nazas, el Modelo, el Cine Princesa aquí a la vuelta, el Cine Laguna a la otra cuadra. O sea, era una de las grandes atracciones y diversiones de Torreón, ir al cine. Y era barato ir al cine, no era caro. Ahora realmente ir al cine, conforme al valor adquisitivo de la moneda, es relativamente caro. O sea, es un pasatiempo, por decirlo así, o una diversión para pocas personas. Pero en aquella época, en realidad, con un peso, con unos 50, uno venía al cine y la gente venía al cine. Había muchos tipos de cine en Torreón. Había estos cines que eran, digamos, cines modernos, cines nuevos, cines nice hasta cierto punto, pero había cines populares que estaban en la colonia Vicente Guerrero, que estaban en la antigua Aceitera, que estaban hacia el oriente de Torreón. Eran cines, incluso había un cine, el Cine Magali, en la colonia Vicente Guerrero. Imagínense cuán rentable era el cine, que había muchísimos en Torreón. Entonces ahora la manera de que nosotros vemos cine pues es en el internet, en la casa, pero en aquella época no existía nada de eso. Entonces era la gran diversión. O sea, había colas de 3 o 4 cuadras para entrar al cine. Imagínense, eso no lo vemos ahora ni en 50 sombras de quién sabe qué, ¿no? O sea, era realmente un fenómeno muy bonito. Bueno, vamos a... Este cine pues se destruyó y ahora es un flamante estacionamiento. Ese es el himno de la laguna, ¿eh? Esa es la cumbia por excelencia. De quien no se la sepa o quien no la haya escuchado, escúchenla. Ya no vuelve más tu lagunero. Bueno, márcala pues. Ahí donde dice estacionamiento Princesa me da pena, me da vergüenza, me da tristeza decirlo. Era un gran cine y un gran teatro de Torreón. Lo hizo el héroe que hizo el Isauro Martínez. Isauro Martínez hizo ese cine en 1919. Y era un cine precioso, con estilo de Art Deco. Y lo tumbaron en los años 90 para hacer un mugrero de estacionamiento, ¿no? Que además, si ustedes se asoman, ni siquiera está lleno, o sea, ni siquiera es rentable. Pero esa es una de las cosas que se han perdido en la historia de Torreón. O sea, los grandes cines,
los grandes espacios donde los laguneros nos divertíamos y donde además había valor histórico, pues se perdieron. Y este cine tomó el nombre porque era vecino del Hotel Princesa, que está aquí, y que por fortuna todavía existe, que por fortuna tiene un anuncio maravilloso neón, y que pues no lo han tumbado, y vamos a luchar porque eso no pase, ¿no? Pero esos eran los grandes cines de Torreón, que se nos han ido, y que de alguna manera quedan fotos muy bonitas. En internet pueden encontrar, pónganle cine o teatro Princesa y van a ver no, y lo más extraordinario de todo es que no salió nadie a defenderlo. Entonces yo les platico estas historias porque yo espero que el día de mañana alguien de aquí defendamos los edificios que nos quedan, porque son de alguna manera la ciudad, o sea, es la identidad de la ciudad. A mí me gusta decir que, pues sí, qué bonito la arquitectura en Nueva York, qué bonito París, pero aquí vivimos y hay que defenderlo de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a continuar por la Morelos.